Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer y un privilegio volver a ingresar a vuestros hogares como cada lunes, pasadas las 21 horas, aquí a través de Canal 8 de Flow Rivera, inmediatamente después de Rivera Noticias. El día después llegó, finalmente, el día posterior al acto eleccionario que durante tantas semanas y tantos meses no estuvo en vilo. Y por consiguiente el programa de hoy va a tener mucho que ver con eso. Vamos a arrancar el programa de hoy con el microinformativo que habitualmente nos hace llegar 2 veces al mes el equipo en representación de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS y que es conducido por Ariel Ferrari. En el bloque siguiente va a estar por aquí el candidato, o mejor dicho, el diputado electo por el Partido Comunista Frente Amplio aquí por Rivera, doctor Andrés Toriani, con quien vamos a estar dialogando respecto de qué siente al volver a la Cámara de Diputados, ahora en representación de otro sector y en representación de otro departamento también. Recordemos que el doctor Toriani fue diputado por el Partido Comunista, ahora por el MPP, perdón, fue un lapsus que cometí, y por el Departamento de Montevideo. Ahora será por el MPP y aquí en el Departamento de Rivera. Y en el bloque siguiente vamos a estar dialogando vía Zoom con el politólogo Rafael Piñeiro, con quien justamente vamos a analizar el resultado de estas elecciones y la perspectiva de cara al balotaje del último domingo del mes de noviembre. Queremos hacer una aclaración. Hubiéramos querido contar con todos los candidatos electos o con posibilidades de ser electos. Infelizmente no fue posible porque el doctor Marne Osorio por estas horas estaría viajando, nos ofreció un contacto telefónico, cosa que obviamente declinamos porque en un programa televisivo nada más que una nota telefónica no nos parecía oportuno. Pactamos para cuando regrese al departamento traerlo aquí en vivo al programa. Algo similar sucedió con el doctor Gerardo Amarilla, quien también está viajando por estas horas, y su suplente se comunicó con nosotros hace prácticamente instantes, diciendo que no había colapsado su celular y que no había recibido mensajes desde hacía mucho rato, razón por la cual tampoco se enteró de nuestra invitación. Esa es la razón por la cual hoy vamos a tener a nada más que uno de los diputados electos por nuestro departamento. Recordemos que, dadas las condiciones, hoy se puede decir que Rivera tiene 2 diputados electos, que serían el doctor Marne Osorio por el Partido Colorado y el doctor Andrés Toriani por el Frente Amplio. La tercera banca no está todavía asegurada. Hay posibilidades de que sí se obtenga, pero en diálogo que mantuvimos hace algún rato con un jerarca de la Junta Electoral, nos decía que eso comenzará a ser dirimido ya próximo al fin de semana, cuando se tenga el escrutinio definitivo pronto, y bueno, si sale, será por restos, obviamente, que sería el caso del doctor Gerardo Amarilla o eventualmente la señora Natalia López. Pero ya sin más cháchara, vamos a ver entonces el microinformativo de Ariel Ferrari, luego de esto la tanda y tras cartón el doctor Andrés Toriani aquí con nosotros en estudio. Vemos el micro de Ariel Ferrari entonces. Un gusto de estar nuevamente en contacto con ustedes, un día después de que, bueno, una inmensa jornada democrática en un día inmerso de proceso, de debates, de discusiones, pero donde con absoluta paz y con ese compromiso que cada uno, y esperemos que de acuerdo a su sabia entender, expresara a través de su voto quién quiere a partir del próximo año integrar el Parlamento y además elegir la presidencia de la República para los próximos 5 años. En una disputa muy pareja, donde de acuerdo a las normativas de nuestro país, ninguna de ellas alcanzó la mayoría absoluta para poder
no haber un balotaje, una segunda vuelta, es que bueno, ahora toda la ciudadanía se prepara y dos candidatos que fueron los más votados son los que disputarán el 24 de noviembre. Nosotros, primero, por un mandato legal, no nos corresponde y tenemos, los directores de los entes eximidos de poder opinar bajo posible sanción de violar algunas normas, pero sí tenemos el compromiso, la obligación de construir propuestas, de hablar en definitiva de qué pasa, cuáles son las necesidades de nuestra sociedad para que podamos de alguna forma llegar al conjunto de la sociedad, primero para que si comparte con nosotros de alguna forma en el contacto que se tendrán en estos 24 días, poder de alguna forma expresarlo de qué esperan para la próxima administración. Y nosotros, como primer punto de este planteo, es el compromiso que deben hacer con la sociedad para que, instalado un nuevo gobierno, podamos tener un ámbito de diálogo, de participación, porque a través de la seguridad social se encuentran herramientas, instrumentos que permiten, a través del diálogo entre actores sociales y políticos, poder de alguna forma cambiar la situación que a un número muy importante de la sociedad los tiene excluidos o tiene prestaciones insuficientes, y la mejor manera de redistribuir la riqueza que nuestro país genera es a través de un ámbito de diálogo, de participación de prestaciones en el marco de la seguridad social. Y ahí este año, que ha sido muy particular, muy especial, desde ONASPO, nuestro equipo ha ido construyendo propuestas que todas intentan tener el rigor técnico para poderlas estar expresando en ese ámbito de diálogo. Pero además le hemos mandado documentos a todos los que fueron candidatos y esperemos que tanto el doctor Delgado como el profesor Orsi tengan en cuenta, analicen, y si ellos lo entienden, las puertas de ONASPO están abiertas esperando poder de alguna forma a ellos trasladarles estas inquietudes. Se habla mucho de la pobreza en la niñez y que la hay y ha aumentado. Recordemos allá en el 2008, cuando más de un 40% de los pobres eran niños y se aprobó un plan de equidad que construía para los sectores más vulnerables la posibilidad de darle una asignación familiar especial, independientemente que sus padres trabajaran o no trabajaran, porque hasta ahí la ley 15.084, la ley de asignaciones familiares, le daba este derecho a los hijos de los trabajadores de la actividad privada mientras sus padres estuvieran trabajando. Pero el día que perdieran el trabajo, el día que se le terminaba la zafra, si no iba al seguro de paro, como no estaba en actividad, no se consideraba trabajador y se le suspendía la asignación familiar. El plan de equidad ayudó a reducir la pobreza, llegando a fines del 19, principio del 20, a tener alrededor de un 9% de niños en situación de pobreza. Y una transformación, sin duda, de que allá en el 2008 se pagaban poco más de 100.000 asignaciones familiares, pasamos casi a 420.000. Es un avance importante, insuficiente, pero era tratar de darle más a los que menos tienen, porque las condiciones eran de estar en situación de vulnerabilidad. Por eso a veces nos sorprende cuando se dice o se resuelve que los topes máximos se eliminan para que así más gente pueda ingresar. Y cuando nos dicen eso, nosotros preguntamos, ¿es que hay más gente en situación de vulnerabilidad o es que se pretende permitir, poniendo topes por encima de 100.000 pesos,
que un sector que tiene mejores recursos, que no está en situación de vulnerabilidad, también quiere que sus hijos tengan la asignación familiar. Creemos que la asignación familiar debe ser un derecho del niño, pero en un Uruguay donde necesitan tantos cambios, es imprescindible que se analice cuáles son y con prioridad se atiendan a los que menos tienen. Y no se debe confrontar para eso con los jubilados, diciéndole que hoy tenemos más de un 23% de niños pobres y jubilados solo un 2%. No compartimos, hay que gobernar para mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no mirar por sectores para ver y diferenciar y enfrentar unos con otros, sino mirar sectores para tener políticas focalizadas, pero también cuando hablamos de los adultos mayores, cuando hablamos de jubilados y pensionistas, no hay que mirarlo solo en números, porque si bien es cierto, mirando los números del Instituto Nacional de Estadística, es cierto que hay la mayoría, porque la jubilación, 18.840 pesos, está por encima del nivel de pobreza. Pero la audiencia podrá pensar y darse cuenta de inmediato quién puede vivir con ese monto. Por lo tanto, el vivir permanentemente con una jubilación mínima lo hace absolutamente insuficiente, y por eso hemos reivindicado y esperemos que en el nuevo gobierno se retome lo que se hizo hasta el 2020, que a la jubilación mínima en julio se daba un adelanto, pero que no se quitaba a fin de año, y eso permitió que en vez de ser 9.600 pesos como la norma dice que debería ser hoy, la jubilación está en 18.000. No es lo mismo, pero es insuficiente. Por eso hay que darle continuidad a las políticas diferenciales y esperemos que una nueva administración que asuma el 1 de marzo conduzca por ese camino los destinos del país, haciendo con estas y otras políticas mejor la situación y la calidad de vida de una inmensa masa de uruguayas y uruguayos que tienen ingresos insuficientes. Por eso mismo, esta reflexión a pocas horas de haber salido de la primera vuelta y con el compromiso de seguir aportando ideas que además todas tienen rigor técnico para que quien asuma los destinos del país las comprenda, las comparta y podamos aplicarlas. Un gusto de haber estado en este contacto con ustedes y nos seguimos reencontrando. Cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches, y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias Bom Apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró,
Al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. El mercado de carnes R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Allí, además de contar con la facilidad de estacionar cómodamente por cualquiera de las arterias, tendrás la oportunidad de adquirir las mejores carnes que se venden en la frontera. Si aún no nos conoces, vení a visitarnos. Seguramente pasarás a ser parte de la familia. R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Si buscas las mejores milanesas de carne vacuna, pollo o pescado, las encontrás en el Emporio de las Milanesas. Empanadas, platos del día o servicio de viandas, todo lo encontrás en el Emporio de las Milanesas. Florencio Sánchez Casi Joaquín Suárez. Visitanos o solicita entrega sin costo a los teléfonos 462-49-069 y 099-918-131. Toriani, que nos dijo que ya estaba por llegar, vamos a compartir algunas noticias que tienen que ver justamente con esta histórica jornada electoral de la víspera, que una vez más se transforma en algo que debe enorgullecernos a todos los uruguayos. Una jornada cívica ejemplar, a diferencia de lo que las dirigencias muchas veces intentan imponernos. Suelo decir que muchas veces los dirigentes políticos cometen cosas, acciones y dejan transmitir algunos mensajes que intentan permear en la población, pero que felizmente esto por ahora no sucede. Y prueba de ello es el notable acto eleccionario de ayer, donde compartieron durante toda la jornada, como históricamente se hizo, los delegados de uno y otro partido, de todos los partidos, durante toda una jornada, de una manera totalmente amigable, amistosa. En este momento el doctor Toriani se comunica con nosotros, pero no lo puedo atender porque estoy al aire. Cualquier cosa lo atenderán allí en la puerta. Les decía entonces que a pesar de todo ese intento que las dirigencias intentan imponer, la gente no se deja llevar por ello y ayer tuvimos esta jornada cívica realmente ejemplar. Les leo algo que salió en el Observador de hoy, que dice que Lucía Topolansky criticó a sectores del Frente Amplio por votación, diciendo que priorizás el gobierno o priorizás otro tema. La histórica referente del MPP también dijo que faltó militancia territorial de otros sectores del Frente Amplio. Dijo que los plebiscitos perjudicaron la votación del Frente Amplio en las elecciones Uruguay 2024 y que además generó tensiones entre los militantes de la coalición de izquierda. El Frente Amplio obtuvo cerca del 44% de los votos, con más del 99% de las mesas escrutadas. Bueno, ahora ya está el 100% de las mesas escrutadas.
y sin embargo Samandú Orsi no obtuvo los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Creo que complicó la baraja los plebiscitos, dijo Topolansky en referencia a las reformas constitucionales para habilitar los allanamientos nocturnos y la reforma de la seguridad social impulsada por el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio. Vamos a una muy breve pausa y al regreso de la misma sí, ya tendremos aquí en estudios al doctor Andrés Toriani, que anda por ahí detrás de cámara. Enseguida volvemos. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. El mercado de carnes R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Allí, además de contar con la facilidad de estacionar cómodamente por cualquiera de las arterias, tendrás la oportunidad de adquirir las mejores carnes que se venden en la frontera. Si aún no nos conoces, vení a visitarnos. Seguramente pasarás a ser parte de la familia. R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Si buscas las mejores milanesas de carne vacuna, pollo o pescado, las encontrás en el Emporio de las Milanesas. Empanadas, platos del día o servicio de viandas, todo lo encontrás en el Emporio de las Milanesas. Florencio Sánchez Casi Joaquín Suárez. Visitanos o solicita entrega sin costo a los teléfonos 462 49 069 y 099 918 131. Bueno, y ahora sí,
solucionados algunos inconvenientes de primera hora, ya estamos con el doctor Andrés Toriani aquí en estudios, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto recibirte. Un gusto, y empiezo por disculparme que me has invitado en muchas ocasiones y por distintas razones no he podido tener el honor de participar en tu programa. Pero hoy estás aquí cuando en realidad hubo otros que también fueron invitados muchas veces hace mucho más tiempo y no han venido nunca, así que te doy la bienvenida entonces. Andrés, ¿esperabas una votación tan expresiva por parte de tu sector en esta elección? Porque convengamos que fue una elección sumamente representativa, ¿no? Sí. 5.000 y pico de votos. Sí, esperaba algo de este tipo, porque en realidad yo comencé a incorporarme a este proyecto de una candidatura a diputado movido por el interés y el apoyo de mucha gente. Yo no vengo a entrar en una carrera política o a volver, como dicen algunos, a la política, y se hacen referencia a la época en que yo fui diputado 10 años. Uh-huh. Vengo a volver a lo que me expulsaron hace 7. Bien, correcto. Que es el desarrollo de un proyecto que estaba en pleno auge, en plenas capacidades, desde el Hospital de Rivera, tomando un relieve de carácter regional, marcando algunas discusiones incluso de cómo se podía aplicar algo semejante en otros lugares del país, y eso fue abortado por malas decisiones políticas. De varios lados, ¿no, Andrés? Provenientes del propio gobierno. Del propio gobierno. Y fogoneados por externos también. Por la oposición, que en su momento encabezó aquel personaje, el diputado Lema, con esa actitud inquisidora de la cual se olvidó pronto cuando tuvo que asumir responsabilidades de gobierno, y otros, porque lamentablemente Eduardo Rubio lo secundaban gente como Rubio y el periodista Gabriel Pereira. Sí. Bueno, sin entrar en detalles de eso, ¿a qué yo me refería? Cuando la gente dice que quiere que vuelva a Toriani, se refiere a eso. Uh-huh. No se refiere al Toriani de diputado de la salida de la dictadura, dirigente sindical. Y por más que eso forme parte de mi vida y de mi trayectoria, lo que está pendiente en Rivera de solucionar es algo que trasciende incluso, me parece, el hospital mismo, y es que la gente está haciendo justicia con su voto. Uh-huh. Y eso tiene un valor profundo. Tiene un valor, por ejemplo, respecto a los que se quejan de que la gente está descreída de la política, que se aleja de los partidos políticos, que la democracia se vacía de sus contenidos cuando pierden o cuando les va mal. Yo creo que eso es lo que representa no comprender lo que la gente necesita y quiere. Y lo que le pasa a la gente es que tiene desconfianza de los políticos, no descreimiento. Tiene desconfianza porque está cansada de que le mientan y que le digan, le saquen cosas, uh-huh, o que hagan maniobras como la que hicieron, operaciones políticas como la que hicieron con el hospital. Porque el hospital tenía algo característico, era una apertura a todas las fuerzas políticas y sociales y a múltiples protagonistas. Nosotros, con mi equipo, nunca hicimos una política partidaria. Entre otras cosas porque mi equipo de gestión, los brillos de un equipo verdadero, ni siquiera provenían de gente que yo hubiera puesto, claro, por lugares políticos,
políticos. Prueba de eso es lo que por dice el cupos. doctor Ricardo Araujo constantemente, que se dice torianista, ¿no? Y defiende hasta ahora lo que fue la gestión que encabezabas tú, pero de la cual él hacía parte también. Yo no puse a nadie, ni saqué a prácticamente nadie del equipo de gestión que ya existía en el hospital. Y ahí yo tengo que reivindicar la capacidad de los trabajadores del hospital, de las enfermeras, de los auxiliares de servicio, de la gente que trabaja en condiciones precarias en empresas contratadas, tercerizadas y siempre postergadas sus posibilidades de presupuestación, a la gente de la cocina y a un grupo de médicos que se incorporó al proyecto por dos aspectos, porque encontró que se le podía pagar bien en el sector público y que podían desarrollar una actividad profesional en un nivel científico y académico que los prestigiaba. Y reunía en ese grupo de médicos a prácticamente todas las especialidades, con plataformas académicas, con acuerdos con las cátedras de las especialidades, y todo eso, sin embargo, no fue suficiente para frenar la embestida de quienes se aprovechan del sector público para obtener ganancias en la práctica de los servicios asistenciales. Y esto es el núcleo del problema. Uh-huh. Y la gente lo entendió, lo sabe. Por eso te digo que es profunda la expresión esta, y no me sorprende que yo cuento con la gente, cuento con que lo que busca la gente es hacer justicia con su voto y recuperar lo que se le quitó, porque le da valor, le da la dimensión que tuvo, y sabe que los que movieron y nos derrocaron de ese proyecto son gente con intereses ajenos a la salud pública y ajenos a la gente que ahora, 7 años después, está sufriendo los padecimientos parecidos a los que sufrió en los años anteriores al 2012, cuando empezamos nuestra gestión. Lo que te pasó a vos, ¿fue por causas netamente políticas o hubo algunos otros intereses, llamémosle empresariales, filosóficos, como se le quiera llamar? Es que yo entiendo que la política representa intereses económicos y sociales. No hay forma de engañar peor a la gente que diciéndole que hay asuntos políticos y que todo es política, y con eso se va también ensuciando la política. Hay que ser sinceros y hay que decir las cosas como son. La política expresa intereses y condiciones económicas y sociales. Es una lucha que se expresa políticamente de intereses económicos. Claro. Y allí estaba en juego una cosa que los gobiernos del Frente Amplio no resolvieron, que es la contradicción de intereses entre el sector privado y el sector público de la salud. Yo recuerdo, permitime una interrupción, recuerdo justamente que cuando se dio aquel famoso Consejo de Ministros en nuestro departamento, que casualidades se hizo en la escuela donde hoy donde desempeño tareas. En aquella ocasión hubo una reunión en el directorio de determinada empresa en nuestro departamento, y a mí se me asegura que en esa reunión se les habría mostrado a los jerarcas de la salud de nuestro medio los balances en rojo de esa institución. Exacto. Y que a raíz de eso vinieron las presiones como para que cayera la gestión de Toriani. ¿A vos te llegó esa versión también? Sí, claro. En realidad ya habían empezado antes, mucho antes. Ese episodio, que fue contado por una protagonista del mismo, fue la culminación de una cantidad de presiones y de persecuciones que sufrimos en nuestra gestión relacionadas con ese problema. Y por eso yo menciono el conflicto de intereses, porque el sector
privado de la salud, acá en Rivera y en todo el país, pero con unas características especiales en todo el interior del país, que es donde está representado por lo que se conoce hoy día como FEPREMI, pero que en realidad durante décadas fue la FEMI. La FEMI, claro. Ese sector empresarial privado de cooperativas médicas que tienen una estructura particular, porque no cualquiera accede a ser accionista de esas empresas. Se accede a través de poner mucha plata para comprar las acciones, para comprar los lugares cooperativos y corporativos en esas empresas. Entonces, el Sistema Nacional de Salud generó una contradicción que nunca resolvió y hasta ahora sigue estando, y es la siguiente: se socializó el financiamiento de la salud a través de FONASA. Tú, si estás en BPS, ¿lo estás? Sí, claro. Yo y todos los patrones, empleados y jubilados aportamos un impuesto a la salud. Es un impuesto, no es que tú decidís si lo pones o no pones. Claro. Te lo cobra el Estado. El Estado lo recauda, pero financia a las privadas con esa recaudación de impuestos que son obligatorios, sin haber intervenido sobre esas empresas a las cuales financia con dineros públicos. ¿Sin controles, decís tú? Bueno, los controles existen, se supone, a través del Ministerio de Salud Pública y a través de una figura oscura que es la propia FONASA. Pero yo me refiero a que la integración de los directorios debería tener al Estado como un integrante de pleno derecho y responsabilidad estatal. Esas empresas que son financiadas en el 95% de sus ingresos por dineros públicos, tendrían que ser por lo menos gestionadas en forma tripartita. Sí, claro. Sí. Dueños o cooperativistas, Estado y trabajadores. Porque no se sostiene por sí solas, por supuesto, sino sin el auxilio del Estado. No, pero es que en cierta forma el Sistema Nacional Integrado de Salud y el FONASA, que fue creado en el primer gobierno del Frente Amplio, eliminó el mutualismo, absorbió a través del impuesto FONASA lo que eran antes las cuotas mutuales, lo que eran antes los socios mutuales. ¿No te das cuenta que en el sector privado... Antes eran mutualistas, ahora son prestadoras de salud, pues no son mutualistas. Pero tú no ves que en las propias privadas, no sé si estás en Casmer o Comeri... Ninguna de las dos, orgullosamente soy de ACE. Bueno, todos los que me escuchan y saben esto, es así. Antes los usuarios, los que ahora son usuarios, eran socios, porque pagaban de su bolsillo. En todo caso, había un sector que es antes de la reforma, que era lo que se cobraba a través de DICE. Tú aportabas, si eras empleado de determinados sectores privados que tenían DICE, la vieja DICE, y podías incluir incluso a tu núcleo familiar con beneficios. Pero el grueso de la financiación era a través del pago de bolsillo de la cuota mutual. Eso desapareció, fue sustituido por el impuesto. Pero la reforma no se hizo a una profundidad necesaria de decir, bueno, pero junto con esto el Estado tiene que hacerse responsable de cómo se administra el sector privado. Claro. Por otro lado, como eso no está resuelto, el sector público no se le proporcionan las igualdad de condiciones para que se desarrolle al más alto nivel, al nivel similar al del mutualismo o del sector privado, porque entra en competencia por los socios, claro, por los usuarios, digamos. Los usuarios FONASA tienen como tú, si ya me dijiste que sos de BPS, quiere decir que tenés derecho por FONASA. Por lo tanto, podés elegir entre las privadas y el hospital. Voluntariamente te vas al hospital. Exacto. Con eso te evitás una cantidad de costos y gastos que se genera por ticket de medicamento, por estudios,
por algunas prestaciones adicionales de tipo de hotelería y otras. Pero si el hospital público de cada lugar, de cada departamento, pensarlo así, brindara, y debería, está obligado a hacerlo, un nivel asistencial superior, similar por lo menos prácticamente similar o igual al sector privado, la lucha de intereses por los socios, claro, que es mucha plata, se genera de inmediato. Hay competencia por quién elige el público y quién elige el privado. Segundo, el sector público tiene que mantenerse en una especie de incapacidad, ser discapacitado, para que el sector privado le venda servicios. Por ejemplo, el tomógrafo. ¿Dónde está? ¿Está en el hospital? Claro. ¿Quién autoriza el tomógrafo? Exclusivamente el Ministerio de Salud Pública. Antes de los gobiernos del Frente Amplio se le autorizó al sector privado, Casmer. Transcurrieron 20 años. El hospital podría haber comprado, por decirte algo, 30 tomógrafos, con lo que gastó ya en el tomógrafo de Casmer. En este momento, por mes, el hospital paga por tomografías en Casmer más de $100.000 por mes. ¿Tú conoces alguna empresa privada aquí en Rivera que tenga una facturación de más de $100.000? Que tenga una ganancia neta de $100.000 por mes. Cuando te digo que es mucha plata, es mucha. Porque con eso, por ejemplo, a valores actuales, se compran 2 tomógrafos por año. Se compra un tomógrafo y un resonador magnético que el hospital tampoco tiene. Y hay otro, además de lo que vos decís, en realidad nos fuimos por las ramas en otra cosa, no pensaba encarar la entrevista por ahí, pero está más que interesante y seguramente ya habrá tiempo de hablar de otras cosas, y me quiero centrar en esto acá, que hubiera querido dialogarlo con vos hace mucho tiempo. Además de eso, tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos meses a la directora del hospital, y yo le preguntaba por aquellos equipos de imagenología y de laboratorio, fundamentalmente de imagenología, que se habían adquirido durante el gobierno anterior. ¿Qué pasó con ellos? Porque todos los estudios se hacen afuera, y ella dice, están allí. Sin embargo, lo que no hay es técnicos que los operen. ¿Sabes por qué no hay técnicos? Y no le estoy haciendo responsabilidad a la directora actual. No, sin duda. Cuando me sacaron a mí, al poco tiempo inventaron un convenio con Comeri. Entonces las ecografías pasaron a hacerse a través de un presunto convenio, que no, voy a decir después, si querés, por qué no lo es, porque es un falso, fue siempre un falso convenio. Se empezaron a hacer en Comeri. Ahí están parados los 2 ecógrafos que compramos a nuevo con Reiki. Y ya voy a decir también, a corregir, eso fue decir que lo compramos fue injusticia. Uno de ellos lo donaron con un gran esfuerzo de recolección de dinero, las del Rotary de Rivera. Y el otro sí lo compramos. Entonces, cuando me sacaron, y yo empecé a ver lo que estaban haciendo, que estaban los tomógrafos de vuelta parados ahí, hablé con una de las ecografistas que nosotros teníamos contratadas, que se trabajaban sí, con recuerdo eso perfectamente. en el hospital. En el hospital, a ver, cuando la gente extraña que no tiene lo que tenía, es por ejemplo eso, las ecografías se hacían en el día. Las de policlínica y las de urgencia, en el día. Porque Víctor me trajo un día los precios que podíamos pagar a los para contratar ecografistas. Me dice, Andrés, dice, compramos los instrumentos que faltan de los ecógrafos, los ponemos a funcionar, conseguimos o compramos alguno más y hacemos todo acá. Mirá lo que nos sale, 40% de lo que estamos pagando afuera. En esa época era en Sedeco, sí, una empresa satélite de Casmer. Bueno, resultado, hacíamos todo eso ahí, entonces la gente estaba fascinada porque además generábamos conocimiento. Vos cuando contratás afuera, derivás los pacientes que son tuyos, que es tu responsabilidad,
y presumís que se hace bien. Y yo he demostrado muchas veces que el hospital compraba mal, caro y de mala calidad. Y no generaba conocimiento dentro del hospital. ¿A qué me refiero? Porque si vos tenés la gente trabajando dentro del hospital, aprende y se desarrolla el técnico, atraés a otros técnicos, generás posibilidades de complementación de tecnologías dentro del hospital, aprenden los que colaboran con los técnicos y el equipo de salud crece y se enorgullece de su trabajo. Y si no, eso es una oficina que deriva pacientes para un lado y para el otro. Ahora, ¿sabés cómo hicieron el convenio y cómo hicieron ese arreglo para que los ecógrafos estén parados y no se puedan hacer como dice la doctora que está ahora? Les dijeron a los ecografistas, tienen que hacer todo a través de Comeri. Les van a pagar 20% menos. Y yo le digo, pero entonces ¿por qué aceptaste ir a trabajar en Comeri si estabas ganando más en el hospital? Y dice, porque nos dijeron que en el hospital no se hace más y que el único lugar donde se puede hacer es en Comeri. Terrible. Andrés, infelizmente estamos llegando al final del tiempo que teníamos asignado para acá, pero yo quiero comprometerte porque en realidad te traje para hablar de política electoral, de las elecciones, pero este tema a mí me apasiona y lo recuerdo con mucha no es tan claridad. Técnico, ¿eh? Yo cuando hablo de salud, a veces me pasa eso. Y yo creo que se puede hablar de política a través de la salud y de salud pensando políticamente. ¿Por qué? A eso voy. Fíjate en la campaña. ¿Por qué están hablando de hospital binacional ahora? ¿Por qué están hablando de un hospital en Tranquera? Yo digo, bueno, entonces es maravilloso. Se empiezan a solucionar los problemas de la salud. Ahora, hoy ya, tendríamos que estar empezando a hacer los contactos con los que lanzaron esas ideas o renovaron el planteo de esas ideas, que ya tienen su historia desde hace tiempo, y ponernos todos de acuerdo y vamos a hacer. Vamos a Tranquera y vamos a discutir con los tranquerenses qué tipo de hospital necesitan. Pero vamos a hacerlo. O se terminó la campaña electoral y eran hospitales electorales. El hospital binacional va a ser de vuelta una idea que cada tanto se tira como una bengala que se agota enseguida. El hospital binacional es algo que forma parte de un posible polo de desarrollo. Y universitario. No solo, también comercial e industrial. Claro. Porque la ministra de Lula, de Salud, ahora, en este periodo de este año, viene promoviendo con gran fuerza la idea de que se pueden, en áreas importantes de desarrollo sanitario de Brasil, se pueden instalar lo que llaman complejo industrial y comercial de la salud, asociado a una red de empresas que prestan servicios sanitarios. Vamos a poner que fuera acá el Hospital de Rivera y la Santa Casa de Libramento, para producir sus propios insumos farmacéuticos, químicos, los insumos de trabajo médico, los sueros, las jeringas, los riñones con los que trabajamos para hacer curaciones, los materiales que y se pueden empezar en instalaciones más sofisticadas que empiecen a producir equipamiento, tecnología. Ese interés a nosotros nos vendría esencialmente bien, y ya te das cuenta que estamos hablando de salud, pero estamos hablando de economía inmediatamente, porque generaría, eso sí, de política, un intercambio de intereses en la frontera pensada como integrada y no como que nos separa de verdad, nos separa. Sobre todo a los pobres separa, porque el que tiene plata la pasa por arriba. Claro. Separa las posibilidades de que haya trabajo digno de un lado y del otro, o que digamos vamos a equiparar las mejores condiciones de trabajo de la salud de los enfermeros y los técnicos del lado uruguayo con los brasileros, y vamos a atender a todo el mundo en determinadas condiciones, y se termina esto de que yo hago litotricia porque soy urólogo y conseguí los equipos en aquella época en el Hospital de Rivera,
y los pobres de Santa Casa se quedan hasta ahí, hasta ver si los pueden trasladar a Santa María o a algún lado, y si no, se quedan ahí y sufren las consecuencias. Pero esto no solo es un tema de salud, pensado así, es un tema de intereses, de generar trabajo y condiciones justas de empleo y de empleos calificados. Claro. Y así como lo decimos para la salud, y si queremos entonces nos alejamos de ella, tenemos que empezar a buscar soluciones reales para el trabajo. Vamos a seguir conformes y resignados de que Rivera sea el lugar más miserable en condiciones de trabajo y de remuneración y de informalidad de todo el país. Claro. Y al mismo tiempo se lucen diciendo que son el gobierno de... ¿Cómo es? Sí, los discursos están al orden del día. Andrés, infelizmente nos estamos excediendo de tiempo. Tengo 2 preguntas para hacerte, voy a apelar a tu poder de síntesis. Primero, ¿vas por mayo también a la Intendencia? Bueno, eso ni estamos pensando. O sea, lo que sabes es que no nos podemos distraer ni un instante, y esta es la respuesta, en ganar el gobierno en noviembre, el balotaje. Porque lo que se consiguió hasta ahora, este gran crecimiento, y en particular mi reconocimiento al Frente Amplio de Rivera y a la gente que nos apoyó, el reconocimiento profundo emocionado a la gente que confió en votar esta propuesta del Frente Amplio, es que tenemos que completar este triunfo, este avance del Frente Amplio con el balotaje que nos ponga a Dorsi de presidente. Si no, todo esto entra en una crisis, ¿entiendes? Y la última por hoy, Andrés. Hay quienes dicen que en realidad tu real interés es volver a la dirección del hospital. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Vos estarías dispuesto en un eventual gobierno frente amplista a abdicar de la diputación y volver a la dirección del hospital? Sí, con una visión así. Yo no voy a renunciar a la banca, pero sí tenemos un acuerdo con el MPP de que yo sea designado y me haga cargo de toda la salud de Rivera. ¿Como director departamental? El hospital y todo lo que era o se denomina RAP, que yo me haga cargo del equipo que va a ser va a tener el ministerio también, y que eso lo desempeñe por una designación equivalente a la que se hace cuando un diputado pasa a ser ministro o viceministro o director de un ente. Para eso yo tengo que tener alguna solución de aspectos legales que son menores que las vamos a tener. Entonces, quiero dedicarme a eso y que mi trabajo con la bancada sea un trabajo colectivo donde Rubén Sonsilva, que tiene una experiencia y ya una trayectoria parlamentaria importante, que la cultivó al lado de nada menos que del maestro Julio Fernández durante 2 legislaturas, y el resto del equipo, que es muy interesante, con distintos perfiles, puedan ir desarrollando el trabajo parlamentario, que además tiene que representar, fíjate tú, al total del Frente Amplio. Claro. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia proyección como movimiento que expresa el sector de la 609, pero también asumimos que somos, como he estado diciendo en la campaña, yo decía así, cualquiera de nosotros sabe que va a tener que ser diputado y que va a tener que representar a todo el frente. Claro. Y somos la vía de entrada, o se va a manifestar a través de nosotros la votación, que tiene que lograr revertir nuestras derrotas anteriores, volver a poner al Frente Amplio de Rivera en una mesa de nivel político con un sistema de negociaciones y de alianzas y de protagonista con los blancos y los colorados. Y lo estamos logrando. Una gestión extraordinaria de Hugo Santos al frente de esa nueva visión de
de mesa política. Y vos tenés una gran capacidad de diálogo también, quedó demostrado durante tu gestión. Y bueno. Andrés, te tengo que despedir porque tenemos agendado incluso un contacto vía Zoom que ya debe estar esperando también, pero seguramente te voy a estar comprometiendo para dentro de algunas semanas más volver acá y hablar algo más, ahora más enfocado directamente en lo político partidario. ¿Te parece? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, vamos a una muy breve pausa y al regreso de ella vamos con el Zoom con el politólogo Rafael Piñeiro. No se vayan, enseguida volvemos. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado con Tacuabé. El mercado de carnes R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Allí, además de contar con la facilidad de estacionar cómodamente por cualquiera de las arterias, tendrás la oportunidad de adquirir las mejores carnes que se venden en la frontera. Si aún no nos conoces, vení a visitarnos. Seguramente pasarás a ser parte de la familia. R&R te espera en la más tradicional esquina del ramo cárnico, Brasil y Gestido. Si buscas las mejores milanesas de carne vacuna, pollo o pescado, las encontrás en el Emporio de las Milanesas. Empanadas, platos del día o servicio de viandas, todo lo encontrás en el Emporio de las Milanesas. Florencio Sánchez Casi Joaquín Suárez. Visítanos o solicita entrega sin costo a los teléfonos 462-49-069 y 099-918-131.
Rafael Piñeiro es profesor de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, por consiguiente politólogo también. Estamos con él en contacto vía Zoom desde la capital del país y le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto recibirte. Un gusto, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti, porque en realidad acá en Rivera carecemos de profesionales que nos puedan auxiliar en la lectura de estos números que arrojó la elección de ayer, por supuesto. Rafael, estamos, como decía hoy, en el día después y se han despejado algunas dudas, aunque algunas otras van quedando. ¿Qué conclusiones podemos sacar de los números que por ahora tenemos? Porque recordemos que lo que ha finalizado es el escrutinio primario, todavía falta el conteo de los votos observados y después la distribución de bancas fundamentalmente para la Cámara de Diputados dependerá de otras variables. Pero por ahora, ¿qué podemos inferir? Bueno, en función de los resultados que tenemos, que podemos tener ahora, lo que observamos es que existe primero una mejora en el desempeño respecto a 2019 del Frente Amplio y un desempeño peor de los partidos o de la suma de partidos que integran la coalición de gobierno, ¿no? El Frente Amplio sube un 5%, mientras que los partidos de la coalición en su conjunto tienen un retroceso de algo así como 8%, ¿no? Esto lo que hace es que el escenario sea de mucha paridad, a diferencia de lo que había ocurrido 5 años antes, en 2019, donde la coalición de gobierno, lo que después fue la coalición de gobierno, fue la coalición multicolor que se formó para el balotaje de noviembre de 2019, tiene entonces en ese momento votó cerca del 50 y algo por ciento, 55% de los votos válidos, y en este momento recibe algo así como 8% menos. Claro. ¿Se entiende entonces, o es comprensible, o se ajusta a una realidad el tono triunfalista del candidato Álvaro Delgado en la noche de ayer, donde prácticamente se consideró como el futuro presidente y llegó a decir que desde la coalición son los únicos que pueden darle gobernabilidad al país? Bueno, ahí hay ¿cómo es que uno fija si las elecciones le fue bien o mal, ¿no? No es un resultado, solo un resultado en términos absolutos, sino que está muy vinculado a cuál era la expectativa, ¿no? Y me parece que parte del tono de Álvaro Delgado en el día de ayer está asociado a que la expectativa de resultado para el Partido Nacional, de acuerdo a lo que estaban mostrando las encuestas, era bastante peor que lo que terminó siendo. El Partido Nacional vota un punto menos de lo que votó en 2019, cuando las encuestas le estaban dando entre 3 y 4 puntos menos en un escenario de algo de paridad con el Partido Colorado. Entonces, para un candidato que si obtenía un resultado de 25% o peor, iba a ser un muy mal resultado, haber alcanzado un guarismo similar o bastante similar al que había obtenido el Partido Nacional 5 años antes fue prácticamente como resucitar. Parece que eso es lo que ambienta en el candidato y en el Partido Nacional en su conjunto ese ánimo triunfalista. Claro. También hay que decir que en el momento en que Álvaro Delgado hace el discurso, todavía no estaba tan claro cuál iba a ser, en definitiva, la bancada parlamentaria que iban a tener los partidos de la coalición, de lo que en la actualidad es la coalición de gobierno. Y entonces todavía se podía especular que esa coalición tuviera una mayoría en la Cámara de Diputados. Lo que terminó pasando al final del día es que el Frente Amplio logró consolidar una mayoría de 16 senadores en la Cámara de Senadores y los partidos de la coalición no lograron alcanzar una mayoría, se quedaron con 49 diputados en la Cámara de Diputados. Entonces,
El ánimo triunfalista puede estar asociado a que el resultado fue mejor de lo esperado, en particular para Álvaro Delgado, pero el final del día lo deja en una situación que es algo compleja, ¿no? Porque nuevamente el Partido Nacional va a tener que enfrentar un balotaje donde no tiene mayoría en el Senado, nunca la va a tener, y donde la mayoría que conformó con la coalición de gobierno en 2019 ya no la va a tener a partir de 2025, si eventualmente llegara al gobierno a partir del 1 de marzo. Claro. Con respecto precisamente... en definitiva, te corté, pero seguí, por favor. No, hay que agregar una cosa más, que si todo funciona como han funcionado hasta ahora los balotajes, ¿no? Las segundas vueltas en Uruguay, ¿no? Tuvimos una segunda vuelta en 1999, luego en 2004 el Frente Amplio gana en primera vuelta, volvimos a tener balotaje en 2009, en 2014 y en 2019. Si recorremos esa historia de balotaje, lo que observamos es que a los candidatos de centro derecha les cuesta mucho más consolidar los votos de todo lo que vota a partidos de centro derecha. Y parte de esos votos van hacia el candidato del Frente Amplio. En este sentido, la ventaja que obtienen los partidos sumados de la coalición de gobierno respecto al Frente Amplio en la elección de ayer no parece ser suficiente como para tener una posición sólida hacia el balotaje del último domingo de noviembre. Lo que uno podría decir en función de esa historia y en función de los resultados que tenemos de encuestas que se han hecho en el último tramo de la campaña es que quien es favorito es el candidato del Frente Amplio y Álvaro Delgado va a tener que correr de atrás esa campaña. Se invierten entonces lo que a priori apareció en la primera instancia, porque apareció lógicamente una coalición multicolor aventajando en números reales al Frente Amplio, pero en las proyecciones todo indica algo diferente. Cuando vos hablabas de las mayorías, Rafael, decías que el Frente Amplio ya consolidó una mayoría de 16 senadores en un escenario de 31, pero que ninguno de los dos bloques va a contar con mayoría propia en la Cámara de Diputados. ¿Qué implica el hecho de tener la mayoría en la Cámara de Senadores? ¿Cuáles son las atribuciones que le asigna la propia Constitución de la República a esa Cámara de Senadores que resulta ser de semejante importancia? Claro, en el proceso legislativo en Uruguay, es decir, para aprobar legislación, uno sí o sí requiere mayorías en ambas cámaras, ¿no? Entonces, aquel que tenga mayoría en una de esas dos cámaras se convierte en un actor de veto de cualquier tipo de legislación que no quiera aprobar, ¿no? Es decir, que para la coalición de gobierno ya es imposible obtener mayorías, ¿no? Armando una coalición que no incluya al Frente Amplio, ¿no? Entonces el Frente Amplio va a tener capacidad, si eventualmente el presidente fuera Álvaro Delgado, para o no dejar pasar legislación o que se someta a una negociación en función también de sus preferencias, ¿no? Mientras que el Frente Amplio, si llegara al gobierno, en relación a la Cámara de Diputados, tiene la posibilidad de generar esa mayoría, porque puede negociar con alguno de los partidos que conforman la coalición de gobierno, ¿no? Más teniendo en cuenta que el Frente Amplio suele mostrar unos niveles de disciplina parlamentaria que son mayores a los que suelen tener los partidos de centro derecha. A propósito de eso, ¿por dónde considerás que podría llegar a facilitarse más, que pudiera llegar a ser más viable lograr esos dos votos que le faltaría al Frente Amplio como para consolidar una mayoría? Recordemos, no estamos hablando del pasaje de un partido a otro, sino de los votos en casos importantes, como puede llegar a ser un presupuesto, una ley de importancia realmente. ¿De dónde podría sacar esos votos del Frente Amplio?
Sí, nosotros desde hace tiempo estamos acostumbrados a que los acuerdos parlamentarios sean acuerdos parlamentarios estables, ¿no? O porque básicamente la mayoría es de un solo partido, como ocurrió en los gobiernos del Frente Amplio de 2005 a 2019, o porque, como en este último periodo, se estableció una coalición de gobierno estable que duró todo el mandato. Lo que me parece que es el escenario más factible, tanto si gana Álvaro Delgado como si gana Yamandu Orsi, es decir, tanto si gana el Partido Nacional, el candidato del Partido Nacional, como el candidato del Frente Amplio, es que no se va a establecer una mayoría estable en el formato de coalición de gobierno, sino que la legislación se va a negociar una a una. Y serán diferentes mayorías las que se generen para diferente legislación. Eso obviamente va a requerir de parte del Ejecutivo disposición a negociar para aprobar su legislación. Disposición a negociar con otros partidos o con otras fracciones de los partidos, o eventualmente también con algunos legisladores individualmente que puedan estar dispuestos a aprobar determinada negociación, ¿no? Es decir, abre un panorama, un escenario que es diferente del que vivimos hasta ahora en los últimos 20 años, pero que no es muy diferente a lo que ocurrió hasta antes de 2005, donde tuvimos momentos dentro de los periodos de gobierno que eran de coalición de gobierno, pero también a lo largo de los periodos presidenciales esas coaliciones se rompían y los partidos el partido de gobierno tenía que hacer un gobierno en minoría que para aprobar legislación tenía que negociar con los otros partidos acuerdos puntuales. Me parece que esa va a ser la tónica, tanto si gana Álvaro Delgado como si gana Yamandu Orsi. Tenemos dos elementos que se podría considerar como novedosos en este mapa político, que son, en primer lugar, la irrupción del grupo de Salle, Identidad Soberana, con 2 diputados, que todo indicaría que serán finalmente 2. Y, por otro lado, el desbarrancamiento de Cabildo Abierto, que se va a quedar, pasa de tener 3 senadores a no tener ninguno, y pasa de tener 11 diputados a tener nada más que 2, que van a ser Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone, uno por Montevideo, el otro por, no sé si Maldonado o Canelones. ¿Cuál crees que podrá hacer la actitud precisamente de estos 2 diputados que te mencionaba? Habida cuenta que podría llegar a darse la situación de que se sientan un tanto liberados, ya que el líder partidario ya no estará en cargos de preponderancia, por así decirlo, y que incluso anoche reconocía algunos errores estratégicos tanto del partido como suyos propios. ¿Te parece que por ese lado de los 2 diputados de Cabildo Abierto podría llegar a haber negociaciones fructíferas? El Manini Ríos ya dijo hace unas semanas que la coalición era una coalición en el gobierno, no era una coalición en la oposición, ¿no? Eso obviamente libera a Cabildo Abierto para establecer acuerdos tanto estables como puntuales con quien eventualmente, con el Frente Amplio, que es con quien eventualmente podría hacerlo si lo que hoy es la coalición multicolor en el gobierno termina quedando en la oposición. Esa es una de las opciones. Otras opciones también son negociaciones con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, aunque el Partido Independiente y el Frente Amplio no llegan a sumar una mayoría. Pero pensemos que esto muchas veces, de vuelta, nosotros estamos acostumbrados a unas mayorías estables, pero los gobiernos en el mundo pueden perfectamente funcionar en minoría, y en particular el gobierno del Frente Amplio solo necesitaría construir mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y a su vez los votos que necesita para construir esas mayorías se la pueden dar 3 partidos diferentes, 4 partidos diferentes, ¿no? O sea, la negociación puede ser con el partido de Salle, puede ser con el Partido Nacional, puede ser con el Partido Colorado, puede ser
con cabildo abierto, o puede ser con alguna fracción de estos partidos, es decir, con lo que llamamos sectores, que puedan negociar individualmente para su apoyo a determinada legislación. Yo me atrevería a decir que incluso con algunos o varios legisladores de los partidos fundacionales, pero que representan a departamentos del interior, donde, por supuesto, la negociación con esos a cambio de, bueno, determinado compromiso por recursos para obras o algo por el estilo, pueden también jugar una carta importante en la negociación, ¿no? Sí, ese es un funcionamiento normal de las democracias cuando existen gobiernos en minoría y tienen que construir apoyo puntual, parlamentario puntual para la aprobación de leyes. Eso es algo normal y es seguramente lo que va a ocurrir en el Uruguay. Tengamos en cuenta que eso es más viable de construir para el Frente Amplio, me da la sensación, que para el Partido Nacional y la coalición de gobierno, porque es más fácil negociar eventualmente desde el Frente Amplio con algunas fracciones o con algunos de los partidos que hoy integran la coalición, que lo que va a ser para el Partido Nacional en el gobierno negociar con el Frente Amplio. Claro. Luego de los resultados... Porque, digamos, se entiende, no porque el Frente Amplio no tenga disposición a negociar, sino que tiene que negociar tiene solo una opción para negociar. Claro. No tiene varias opciones para negociar. No, pero podemos sumarle el hecho de que mientras que el Partido Nacional va a tener una sola opción de negociación. Conformada la coalición de gobierno como está hasta ahora, va a necesitar sí o sí del Frente Amplio. Claro. No, pero además decía que no podemos dejar de reconocer que el propio candidato Yamandú Orsi, cuando intendente de Canelones, tuvo oportunidad de negociar cosas importantes, incluso a contrapelo de lo que mandataba el Partido Nacional. Recordemos algunas situaciones muy mediatizadas que fueron fructíferas para la gestión de Orsi en aquellos momentos, ¿no? Rafael, ¿cómo queda? Con respecto a eso, sí. ¿te puedo comentar algo? Con respecto a eso, me parece que Yamandú Orsi, uno de sus atributos, o por lo menos uno de los atributos que él intenta mostrar, es esta capacidad negociadora, de diálogo, y me parece que sí o sí el próximo presidente, sea Álvaro Delgado como sea Yamandú Orsi, va a necesitar esa capacidad. Vale decir también que Álvaro Delgado también tiene ese perfil, ¿no? Es uno de los armadores de la coalición, de los negociadores desde el Poder Ejecutivo, de los acuerdos parlamentarios en el marco de la coalición. Entonces, cualquiera de los dos tiene ese perfil, ¿no? Un perfil de diálogo y de vocación de tener un diálogo con el objetivo de construir mayorías. Claro. ¿Qué rol te parece que pueden llegar a jugar las candidatas a vicepresidente en las respectivas fórmulas? ¿Quién puede aportarle más a su candidato presidencial entre las dos? Lo primero que a mí me parece importante destacar es que esta idea que a partir de la decisión de Álvaro Delgado de incluir a Valeria Ripoll como su vicepresidenta, ¿no? Esta idea de que un candidato a vicepresidente consigue votos para la fórmula presidencial, me parece que es un error, ¿no? El rol principal dentro de las fórmulas presidenciales lo tienen los candidatos o las candidatas a presidente, y en cualquier caso, lo que hacen los candidatos o las candidatas a vicepresidenta es complementar la fórmula presidencial, es decir, complementar el perfil del presidente, ¿no? Pensemos que esta fue la lógica que tuvo, por ejemplo, la fórmula Astor y Mujica, ¿no? Claro. Donde en 2009 el Frente Amplio, luego de que Mujica gana la interna,
Astori, que es el que salió segundo, complementa desde un perfil bastante diferente a el candidato a presidente, que en ese entonces fue José Mujica. Entonces, lo que hay que pensar no es en la lógica si va a permitirle alcanzar más votos, sino de qué manera complementa ese perfil que ya tiene el candidato a presidente. Y ahí me parece que Valeria Ripoll sí le genera un perfil más asociado a llegada a sectores populares, que eventualmente Álvaro Delgado podría tener alguna dificultad más para su llegada. Y en el caso de Yamandu Orsi y Carolina Cose, ambos tienen perfiles de gestión, pero Carolina Cose tiene un perfil ejecutivo bien importante, y me parece que en el Frente Amplio los dos son los líderes como nacientes del Frente Amplio, ¿no? La renovación de los líderes históricos. Entonces, desde ese punto de vista, la fórmula de izquierda es una fórmula, o la fórmula del Frente Amplio es una fórmula que representa bien el conjunto del bloque de centro-izquierda, mientras que la fórmula de Delgado-Ripoll, si bien Ripoll le permite complementar en esa dimensión más asociada a la llegada a sectores populares, no necesariamente representa a todo el conjunto de lo que en la actualidad es la coalición de gobierno. Claro. Además, recordemos que si bien es cierto, la función neta de un vicepresidente es legislativa y de articulación, no podemos desconocer también que será el presidente o la presidente en ausencia del titular, ¿no? Entonces, contraponer quién podría llegar a desempeñar de mejor manera esa suplencia o una eventual, incluso ojalá no suceda, pero una eventual titularidad en el Ejecutivo, si una u otra. Eso también se debe considerar, ¿no? Sí, son perfiles fuertes cualquiera de los dos, no son para nada candidatas a vicepresidente anodinos, claro, sino que son figuras fuertes, que son figuras que han mostrado liderazgo, lo que claramente Carolina Cose es parte del liderazgo de la izquierda, mientras que Valeria Ripoll no es parte de los liderazgos naturales del Partido Nacional ni de la coalición, ni de los partidos de la coalición. No logró incluso elegirse diputada por la capital del país. Estaba viendo los resultados hoy. No logró la banca finalmente con la lista que la impulsaba. Rafael, ¿cómo queda la interna fundamentalmente de los dos partidos fundacionales después de esta elección? Del Frente Amplio ya vimos que se consolida la 609 como el gran sector, superando incluso al propio Partido Nacional y al Partido Colorado, ni que hablar, el solo sector 609. Pero en la interna nacionalista y en la interna colorada, ¿qué puede llegar a pasar? Habida cuenta, por ejemplo, de que en el Partido Nacional el herrerismo estuvo a punto de quedarse afuera del Senado, y en el Partido Colorado, nada más y nada menos que el candidato presidencial, el que se comía los nenes crudos, votó menos que su oponente en el partido, Pedro Bordaberry. ¿Qué se puede esperar de esas internas? Los tres partidos mayoritarios, o sea, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, están atravesando un proceso de reacomodamiento interno, ¿no? Si recordamos en el pasado, el Partido Colorado y el Partido Nacional tenían por lo general dos sectores claramente diferenciados, con cierta paridad. En la actualidad, en el Partido Nacional parece haber un monopolio de liderazgo de la calle Pou, y abajo del liderazgo de la calle Pou diferentes versiones de las corrientes más conservadoras, y se perdió el ala de centro, digamos, que antes estaba representada por Alianza Nacional, o ese sector ahora también pasa a integrarse a otras listas o fracciones que están bajo el paraguas o el liderazgo
indiscutido en el Partido Nacional del actual presidente. Ahí lo que hay son cambios, ¿no? Cambios en esa composición dentro de esa macrofracción que lidera el presidente Lacalle Pou, ¿no? Donde hay cambios. La lista tradicional del herrerismo, que es la lista 71, que es la lista 15 en Rivera, por ejemplo, ¿no? No sé si para esta elección se presentó como lista 15. Sí. Bueno, esa fracción pierde relevancia. Recordemos también que tuvo problemas serios asociados a que uno de sus liderazgos, la lista 15 del Partido Nacional en Rivera en esta ocasión no estuvo alineada al herrerismo propiamente dicho, sino que estuvo por el lado del sector del presidente, por el lado de la 404. Ok. Entonces, bueno, esos realineamientos, ¿no? La lista 40 aparece como la lista más votada del Partido Nacional, desplazando en segundo lugar a la 404. Bueno, hay todos unos movimientos que todavía no sabemos cómo van a terminar cristalizando, porque de vuelta, hoy ya no hay dos fracciones estructuradas, sino que hay como una macrofracción donde es todo más fluido entre las diferentes listas que apoyan a Lacalle Pou. En el caso del Partido Colorado, como tú bien decías, el Partido Colorado atravesó durante varios años un proceso donde parecía que se estructuraba a partir de candidatos presidenciales que habían logrado revertir el peor momento del Partido Colorado, primero Pedro Bordaberry, luego Ernesto Talvi, pero la salida de Pedro Bordaberry de la política y la salida de Ernesto Talvi de la política habían dejado huérfanos de liderazgo al Partido Colorado, y también no habían logrado, o luego que se fueron, desarticulan la interna del Partido Colorado. Parecía que el liderazgo de Andrés Ojeda iba a irrumpir con mucha fuerza e iba a ser el líder del partido, no solo en términos de candidato presidencial, sino el líder de la fracción con mayor contingente parlamentario, tanto senadores como diputados, y la emergencia de Pedro Bordaberry cambió eso, ¿no? Y trastocó la situación, y ahora el jefe de la bancada más importante del Partido Colorado va a ser Pedro Bordaberry, y Andrés Ojeda queda con una bancada minoritaria dentro de su partido, ¿no? Entonces, los liderazgos de los partidos no son simplemente quienes son los candidatos presidenciales, sino a quien responden la mayoría de los parlamentarios, y en este caso la mayoría de los parlamentarios del Partido Colorado van a responder a Pedro Bordaberry. La bancada que lidera Ojeda es una bancada bastante más reducida que la de la lista 10. Claro. Pasando a limpio, Rafael, y como para terminar, si tuvieras que vaticinar lo que sucederá el último domingo de noviembre, ¿te atreves a hacerlo? A ver, lo que digamos, uno cuando hace pronóstico siempre tiene que hacer pronóstico bajo ciertas condiciones. Claro. ¿No? Entonces, hoy el favorito para mí es Yamandu Orsi, si se cumplen determinadas condiciones. Primero es que no ocurra nada en la campaña, ¿no? O sea, puede ocurrir algo en la campaña que trastoque estos resultados que hoy estamos viendo, por ejemplo, en las encuestas de opinión pública que se hicieron en el último tramo de la campaña, en escenarios de balotaje entre Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, que le dan una ventaja a Yamandu Orsi. Lo segundo es esto que yo les decía, que si en la segunda vuelta se comporta como todas las segundas vueltas hasta ahora, una distancia, una ventaja de 3%, que es lo que muestra hoy la coalición de gobierno en relación a el Frente Amplio, no parece ser suficiente para que Álvaro Delgado le pueda ganar en la segunda vuelta a Yamandu Orsi. Recordemos que 5 años atrás la distancia en la primera vuelta entre los partidos que formaron la coalición multicolor y el Frente Amplio fueron algo así como 15 puntos, y el resultado de la segunda vuelta entre Daniel Martínez y Lacalle Pou
fue de algo así como 1 punto. Entonces, hoy con una ventaja de solo 3%, si las cosas ocurren como ocurrieron 5 años antes y como ocurrieron en todos los balotajes desde 1999 hasta ahora, cabría esperar que Yamandu Orsi pudiera llegar a la presidencia si se cumplen todas estas condiciones. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que algo ocurra en la campaña, eso por un lado, ¿no? Y lo segundo que puede ocurrir es que haya habido un cambio en los votantes de la coalición de los partidos de la coalición de gobierno, que hoy le haga más fácil a Álvaro Delgado retener a esos votantes que lo que le fue a la calle Pou. En cualquier caso, eso es una incertidumbre que solo vamos a poder develar el último fin de semana de noviembre. Cuando vos decís que algunas cosas pudieran llegar a pasar y que te podían interferir, me imagino que también entre esas cosas hablas de lo que infelizmente vimos en el último tramo de la campaña, que fue un enrarecimiento de la campaña, un enchastre de la campaña, la irrupción, el aparecimiento de personas ajenas al ámbito político, incluso ajenas a nuestro país, terciando en esto. ¿A algo a eso te referís también? Sí, entre lo que puede ocurrir en una campaña son que un partido haga una campaña mucho mejor que el otro, que un candidato pueda cometer un error. Pensemos que va a haber balotaje, que de cara al balotaje va a haber un debate que es obligatorio. Pensemos también que, como tú dices, hoy las campañas están sujetas a que existan noticias falsas, a que existan procesos de desinformación, campaña sucia que no es oficial y que no pasa por el radar de los medios de comunicación, sino que se desarrolla a través de redes e incluso de WhatsApp, que no son redes que necesariamente sean públicas, que obviamente pueden alterar el normal funcionamiento de una campaña, ¿no? Entonces, es bueno pensar que las campañas por lo general no alteran demasiado los resultados. Los alteran cuando ocurren sucesos que no son esperados, ¿no? Y esos sucesos pueden ocurrir, pero si nada ocurre, como les decía, creo que el favorito es Yamandu Orsi. Si todo funciona como ha funcionado hasta ahora, como han funcionado los balotajes desde el año 99 hasta ahora en Uruguay. Rafael Piñeiro, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica del Uruguay, un gusto haber dialogado contigo por primera vez, porque seguramente te vamos a estar convocando en alguna otra oportunidad para hacer un análisis tan concienzudo, tan completo, tan profesional como acabas de hacerlo ahora. Muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Amigos, de esta manera, y hoy un poco más temprano que lo habitual, vamos cerrando el programa porque, como les dijimos al principio del mismo, tuvimos la sana intención de traer a los 3 a priori electos candidatos, electos diputados por nuestro departamento. Uno todavía no se sabe, va a depender de algunas condicionantes, pero invitamos a todos. Infelizmente no fue posible contar con 2 de ellos. Ambos están viajando por estas horas, tal vez ya hayan llegado a destino, y nos habían ofrecido participar vía telefónica, pero vía telefónica, ustedes se imaginan, un programa de televisión no tiene demasiado sentido. Nos hemos comprometido, entonces cuando anden aquí por Rivera, con gusto los vamos a invitar para venir a nuestro programa. Esperamos que el de hoy haya sido un programa de vuestro agrado, y si esto fue así, nos comprometemos a que el próximo lunes intentaremos hacerlo aún mejor que el día de hoy. Tengan todos una excelente semana.